Muy buenos días a todos. Teniendo en cuenta el horario, vamos a dar inicio a este siguiente desarrollo de nuestro curso introductorio de prevención y tratamiento de las adicciones. Estuvimos mirando las evaluaciones y tenemos un resultado demasiado satisfactorio para nosotros, desde lo que implica la coordinación de este curso introductorio. Eh, y vamos a hablar un poquito más tarde también sobre ese tema. Sin más, me gustaría presentarle al licenciado químico Ricardo Galeano, que hoy va a estar, como lo ven en pantalla, desarrollando el tema sobre la situación actual y datos de análisis forense de drogas ilícitas y precursores en Paraguay. Si es que tienen dudas con respecto a la ponencia que está realizando el profesional, yo voy a estar atento del chat de tal forma a poder interrumpirle. Ya le pedí autorización al compañero para poder interrumpirle a medida que vamos desarrollando el curso, para poder ir fortaleciendo el conocimiento. Sabemos que es un tema muy extenso. Nosotros le solicitamos al compañero poder, aunque sea, eh, darnos explicaciones que guarden relación directa con lo que es el tratamiento. Acuérdense que nosotros ahora entramos en el área de tratamiento. Así que sin extender más, les presento al licenciado químico Ricardo Galeano. Muy buenos días para todos los participantes en esta clase virtual. Agradezco la invitación a los organizadores de este curso y hoy voy a hablar la situación actual y datos de análisis forense de drogas ilícitas y precursores en Paraguay. Bien, un poco entrando a la introducción, quiero hacer la creación más o menos del laboratorio. El laboratorio ha sido creado en el año 1987 con la denominación de División Técnico Forense. Posteriormente se convirtió en Departamento Técnico Forense y actualmente se denomina Dirección Forense Especializada. En sus inicios, el laboratorio fue montado con equipos donados por el gobierno alemán en el año 1990. Posteriormente, en el 2005, el gobierno de los Estados Unidos de América realizó la donación de 2 cromatógrafos gaseosos, un cromatógrafo líquido de alta resolución, equipos utilizados en la actualidad en el laboratorio. La vinculación de la Dirección Forense Especializada o los trabajos que estamos realizando como dirección es, por un lado, con la Fiscalía y con los juzgados en el caso de la Fiscalía, en el marco de la investigación fiscal en alguna causa abierta, también con el juzgado en el marco del anticipo jurisdiccional de pruebas, en donde tanto la Fiscalía como el juzgado emite notificaciones u oficios en donde se pide el análisis laboratorial de las drogas incautadas. Por otro lado, trabajamos muy de cerca con la Dirección de Registro y Fiscalización, en donde la dirección nos envían precursores y solventes líquidos para los análisis pertinentes. También trabajamos muy de cerca con la Dirección de Custodia y Evidencia, en donde la dirección es el encargado de custodiar todas las evidencias incautadas a nivel país. También estamos en un programa internacional de colaboración con las naciones, con la UNOEC, en donde el objetivo es apuntar a evaluar el desempeño del laboratorio en el marco de interlaboratorio internacional, donde se toman las evaluaciones de los laboratorios y se toman acciones correctivas cuando corresponda. En caso de la estructura organizacional, la Dirección Forense Especializada depende directamente de la Dirección General de Asuntos Legales y Jurídicos. La Dirección Forense Especializada tiene 4 departamentos que son el Departamento de Análisis Cualitativo,
el departamento de análisis cuantitativo, el departamento de investigación y el departamento de control de documentos. Un poco las estadísticas de los trabajos que estamos realizando, les voy a ir pasando algunos datos de análisis forense de drogas ilícitas del año 2018. De un total de 2.600 muestras analizadas en ese año, corresponde a 975 muestras analizadas de cocaína, que sería el 37% del total, 1.628 muestras de marihuana, que corresponde a un 61% de análisis, de muestras analizadas, y un 57% que son otros compuestos químicos, que corresponde al 2%, que vamos a ver ahora, que corresponde a polvos, comprimidos, líquidos, láminas, en donde los comprimidos que recibimos en el laboratorio generalmente son supuestos MDMA, que es la metildioximetanfetamina, que es el más conocido como éxtasis. Hay veces que recibimos también como supuesto MDMA, pero en realidad al procesar la muestra encontramos que son muestras que contienen benzocaína mezclado con cafeína, en otros casos lidocaína mezclado con cafeína. En otros casos también encontramos clobensorec mezclado con fluoxetina. También en otro tipo de análisis de comprimidos que analizamos encontramos clonazepam, midazolam, flunitrazepam mezclado con difenilhidramina. En el caso de los polvos, que no son cocaína en este caso, son sustancias químicas en donde al analizar en el laboratorio encontramos que son metasulfito de sodio, carbonato de calcio, permanganato de potasio, hidróxido de sodio. Estos compuestos generalmente se usan para el proceso de extracción de la cocaína. Por otro lado, también encontramos al analizar muestras de procaína y tetracaína, que son compuestos generalmente utilizados para el aumento de volumen de la cocaína en este caso, o como sustancia de corte que se le llama. En el caso de los líquidos, los analizados son, dentro del análisis que hacemos, encontramos alcohol etílico, ácidos como ácido clorhídrico y ácido sulfúrico, que son ácidos que generalmente se utilizan para el proceso de extracción de la cocaína. También recibimos láminas, cartones o papeles troquelados embebidos con sustancias químicas, en donde generalmente se dice que es LSD, el ácido lisérgico, pero en realidad en el laboratorio hasta hoy día no detectamos el LSD tal cual. En los análisis que hacemos de las láminas encontramos en algunos casos éxtasis, no así el LSD, que es el ácido lisérgico, que es un alucinógeno. Un poco la distribución de muestras analizadas por año. Este cuadro nos indica que a partir de 2009 al 2019 hicimos unos análisis comparando un poco la pasta base de cocaína y el clorhidrato de cocaína. Por ejemplo, en el 2009, de un total de 292 muestras analizadas, encontramos que la pasta base de cocaína, encontramos pasta base de cocaína en 105 muestras, y en 87 muestras clorhidrato de cocaína, que a medida que pasan los años vemos que van aumentando la cantidad total de análisis que vamos haciendo. En el 2014 fue un pico un poco más elevado, a partir del 2019 al 14, que llegamos a analizar 837 muestras de cocaína, en donde encontramos pasta base de cocaína, 600 muestras, y en 234 muestras clorhidrato de cocaína. En el 2019 aumentó un poco de vuelta la cantidad total de análisis realizado en el laboratorio, en el caso específico de la cocaína, separando de vuelta la pasta base de cocaína y el clorhidrato de cocaína.
en donde en la pasta base encontramos 554 muestras y 383 muestras de clorhidrato de cocaína. Esto nos indica que a nivel país está corriendo mucho más la pasta base de cocaína que el clorhidrato. En este gráfico vemos primeramente los adulterantes, digamos, de sustancias de corte que se le llaman, que contienen la cocaína. Hicimos una separación, digamos, de la pasta base de cocaína y el clorhidrato, en donde encontramos lidocaína, cafeína, benzocaína, fenacetina, levamisol, paracetamol, que son sustancias generalmente utilizadas para aumentar el volumen de muestra y también potenciar el efecto de la droga en sí. La lidocaína generalmente se usa como anestésico. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central. También la benzocaína se utiliza mucho en anestésico. La fenacetina es un analgésico. El levamisol es un antiparasitario veterinario que en mayor medida usan en el clorhidrato de cocaína. Y el paracetamol, que es antifebril y analgésico. En este gráfico vemos que la cocaína encontramos cafeína en clorhidrato de cocaína en mucho más cantidad que en pasta base de cocaína. En el caso de la fenacetina encontramos en mayor cantidad en muestras de pasta base de cocaína que en clorhidrato de cocaína. Esta es una distribución de muestras analizadas por departamento en el 2016, pero a hoy más o menos es trazable a este año, mantiene el patrón, digamos, de análisis que estamos realizando en el laboratorio. Por ejemplo, en Asunción, el análisis que hicimos en cocaína, encontramos 1.228 muestras de pasta base de cocaína y 1.119 muestras de clorhidrato. En Central encontramos bastante cantidades también de muestras ya sea de clorhidrato y de cocaína base. Y más o menos para ver un poco en qué departamentos se están consumiendo más este tipo de drogas. En cuanto a la pureza promedia de cocaína, siempre basándonos en la forma de pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína, en la modalidad de microtráfico, con una cantidad de muestras analizadas de 1.320 muestras, encontramos una pureza promedia de 62% de cocaína en la pasta base de cocaína. En el clorhidrato de cocaína, en el caso de tráfico, de una muestra analizada, 800 muestras analizadas, encontramos un promedio de porcentaje de 73%, 73% de cocaína en la muestra. Y haciendo un promedio entre los dos, más o menos estamos entre 68 a 75% de cocaína en las muestras incautadas. Bien, ahora voy a hacer algunas preguntas que vamos a ir respondiendo de acuerdo al transcurrir del tiempo. La primera pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre droga legal e ilegal? La segunda pregunta es, ¿qué es un precursor químico? Y la última es, ¿cuál es la diferencia entre pasta base y crack? Pueden tratar de enviar las respuestas ya en el chat al licenciado Carlos. En el caso que tengan ya alguna respuesta, en todo caso vamos a ir desarrollando a medida que pasa la presentación. Un poco de concepto de droga. Hay mucha gente que ya conoce el concepto, ya sabe, ya maneja, pero de todas maneras nos queda de más a conceptualizar eso. En el contexto de la fiscalización internacional de drogas, se denomina droga a cualquiera de las sustancias de las listas 1 y 2 de la Convención de 1961. Esto ya sean naturales o sintéticas. En el concepto de la medicina se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad
o aumentar la salud física o mental. En cuanto a la farmacología, significa toda sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y biológicos de los tejidos o los organismos. Las drogas pueden clasificarse en legales e ilegales. Acá vamos a responder la primera pregunta. Así también se puede clasificar según su origen y según los efectos que producen en el sistema nervioso central. Las drogas legales son aquellas sustancias cuya producción, distribución, comercio y consumo son permitidos por ley sujeta a alguna regulación administrativa o sanitaria. Por ejemplo, lo más conocido de drogas legales son el alcohol, el tabaco, los psicofármacos bajo prescripción médica. En caso de la droga ilegal, las drogas ilegales son todas aquellas cuya producción, comercio y consumo son prohibidos por la ley y la que se accede a través del mercado negro. Por ejemplo, el cannabis o sus derivados, la heroína, la cocaína, entre otros. En cuanto a la droga según su origen, podemos clasificar en drogas naturales, drogas semisintéticas y drogas sintéticas. En el caso de las drogas naturales, son drogas presentes en su estructura original en la naturaleza. Se utilizan procesos químicos solo para la extracción o purificación. O sea, estas drogas encontramos en la naturaleza, en muchos vegetales, por ejemplo, que tenemos el tetrahidrocannabinol, que es el THC, se le llama THC, que es el psicoactivo, el componente principal de la marihuana. La cocaína también es una droga natural que deriva de la planta de la coca. También tenemos la morfina que se obtiene del opio, de la planta de adormidera. También la codeína es una droga proveniente de la planta de adormidera. Los semisintéticos, las drogas semisintéticas son drogas obtenidas a partir de la modificación química en la estructura de los productos naturales. Por ejemplo, la heroína, también llamada diacetilmorfina. La heroína se obtiene a partir de la morfina. Como vimos anteriormente, la morfina proviene de la planta de la adormidera. Entonces, con algunas modificaciones, pequeñas modificaciones estructurales que se hacen a la morfina, se obtiene la heroína. También la LSD, el ácido lisérgico, es obtenido a partir de una planta natural, pero con algunas modificaciones estructurales que vamos a ir viendo. Las drogas sintéticas son drogas totalmente obtenidas en medio de síntesis química en el laboratorio, desde el vamos. Se produce exclusivamente en el laboratorio. Por ejemplo, el éxtasis o MDMA, la metanfetamina, la 12B, que es un derivado de las anfetaminas, la serie de N-BOM o N-BOME, son también sintéticos derivados de la metanfetamina. Fentanilo también son derivados de la morfina, pero por un proceso más sintético, y el tramadol. Según las drogas, según sus efectos, podemos clasificar en psicoanalépticos, psicolépticos y psicodislépticos. Los psicoanalépticos son los estimulantes del sistema nervioso central. Son de acción anoréxicas, también los que disminuye el apetito, y rápidamente estos estimulantes, en la consumición de estos estimulantes, aparece la tolerancia. Disminuye el cansancio, generalmente se utiliza en eso, la gente que manejan muchos kilómetros utilizan estimulantes. Aumenta el rendimiento físico, los atletas a veces generalmente consumen muchos estimulantes. Así también es usado para aumentar la actividad sexual. Por ejemplo, dentro de los estimulantes encontramos la anfetamina, la cocaína, la cafeína y otros. La clasificación psicolépticos son depresores del sistema nervioso central, usados como tranquilizantes, como antipsicóticos, sedativos, ansiolíticos. Por ejemplo, dentro de
depresores encontramos el alcohol etílico, la familia de las benzodiazepinas, los barbitúricos, como flunitrazepam, clonazepam, diazepam, alprazolam, ketamina. También tenemos el gamma hidrobutírico, también llamado éxtasis líquido. Es un analgésico hipnótico que se usa generalmente en sumisiones químicas. Algunos aportes que estuvieron los participantes dando en el chat, ¿me permitís compartir? Sí, sí, sí. Por el tema de los resultados estadísticos que estuviste compartiendo, ¿verdad? Un aporte de Carolina sobre la importancia y la necesidad teniendo en cuenta esos resultados. Después, una clasificación que una diferenciación de drogas legales e ilegales. Dice la licenciada Mariela que son drogas ilegales. Las drogas ilegales son aquellas que la ley prohíbe, no se permite el consumo, compra, venta. También Carolina dio su aporte, dice drogas legales son aquellas sustancias cuyo consumo están permitidas por ley y las ilegales están prohibidas. Sí. Después Irma Ferreira dice drogas legales son aquellas reguladas por él en su producción, distribución y consumo. Sí. Y con respecto a precursores químicos, la licenciada Raquel también da un aporte que dice es una sustancia para producir otra mediante compuestos químicos. Mi una compañera dice si podemos hacer una retroalimentación o ir más despacio, dice. Sí, 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 sin problema. Y un aporte final para ir construyendo la disertación, dice drogas ilegales son aquellas que no están reguladas por la ley, pero que existen en la naturaleza. A partir de ellas se producen algunas drogas de uso medicinal que están reguladas para su uso médico, ¿verdad? Y súper bien porque están reguladas y entran dentro del concepto de drogas. Sí. Súper. Continuamos. Las drogas según sus efectos, que una de las clasificaciones, el último, digamos, es las psicodilépticas, son las perturbadoras del sistema nervioso central. Son sustancias que presentan efectos estimulantes y a la vez efectos depresores. Son los llamados los alucinógenos, o sea, describe compuestos que alteran la percepción de la realidad en las personas. Los ejemplos de los alucinógenos son muchos. Acá tenemos los cannabinoides, el ácido lisérgico, LSD, la heroína, están dentro de los perturbadores del sistema nervioso central. Acá como una de las compañeras ya respondió prácticamente, tenemos la diferencia entre la segunda consulta que se hizo, la diferencia entre la sustancia química y precursor químico. El precursor químico es toda sustancia química que pueda utilizarse en la fabricación y o producción de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con la particularidad de incorporar su estructura en el producto final. Los ejemplos que tenemos un fenil 2-propanona, que es un precursor de la anfetamina. Entonces, generalmente el compuesto químico tiene su base, digamos, y donde se produce otros compuestos químicos más activos, pero siempre incorporando su estructura en el producto final. En cambio, las sustancias químicas son sustancias esenciales que pueden utilizarse como disolventes o reactivos en la producción, fabricación o preparación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Uno de los ejemplos es el queroseno o el combustible que generalmente se usan, son derivados de petróleo, que se usan generalmente en la producción, en el aislamiento de la cocaína. Vamos a empezar a hablar un poco de la cocaína. La cocaína es el principal alcaloide de la planta de coca, que es un arbusto originario de los altiplanos de los Andes, que también se da en otras áreas en América Central y América del Sur, en alturas que van desde 600 a 2000 metros sobre el nivel del mar. En este caso, la planta de la coca es difícil, digamos, cultivar en nuestro país por el nivel que estamos sobre, o sea,
el nivel, o sea, necesitamos una cierta altura sobre el nivel del mar para que pueda producir esa planta, producirse una planta en el país. Es un estimulante altamente adictivo. El nombre científico de la cocaína es, de la planta de coca, es Erythroxylum coca, que acá vemos también se le llama benzoilmetilegonina, es el nombre químico de la cocaína, que ahí vemos la estructura. Si bien en el Paraguay es considerado como, si bien el Paraguay es considerado como un país de tránsito, de la cocaína, el aumento del consumo hizo necesario también reconocer las características de las sustancias que circulan en las calles destinadas al consumo de jóvenes generalmente. Para responder un poco la tercera pregunta, entre la diferencia entre la pasta base y el crack. Generalmente la pasta base de cocaína se le denomina también aquí crack, pero en realidad el crack es ya después de tener la cocaína clorhidrato, se hace un proceso de calentamiento generalmente usan compuestos fármacos para mezclar y calentar y producir, aumentar el volumen y obtener piedritas para poder fumar. Se lo llama crack por el sonido que emana al fumar. Cuando se va quemando va crepitando. En el caso de la pasta base es la primera extracción de la cocaína. Vamos a ir viendo el proceso de extracción de esto. El proceso de obtención y aislamiento de cocaína empieza primeramente de la hoja seca, luego se van agregando compuestos químicos hasta llegar al clorhidrato de cocaína. Y vamos concentrando y extrayendo, digamos, la cocaína en sí. Primeramente se hace la colecta del vegetal, digamos, en donde se seca o directamente la hoja de coca, se curubica, ahí como vemos en la foto, se va curubicando y luego se le agrega óxido de calcio, que es la cal que se utiliza en las construcciones. Eso es a modo de basificar el contenido de cocaína, porque en el vegetal todos los alcaloides que contienen la planta está en forma de base, entonces basifican, digamos, con la cal esa muestra para poder tener mejor rendimiento de obtención de cocaína. Posterior a eso se le agrega queroseno o algún compuesto derivado de petróleo como el combustible. Una vez que se mezcle con eso, se van agregando oxidantes, por lo menos el permanganato de potasio, ácido sulfúrico, para ir extrayendo el compuesto. Entonces se obtiene una pasta, digamos, se le llama pasta base porque al final también se le agrega amoníaco para volver a basificar lo que se va extrayendo. Posteriormente se van agregando otros compuestos químicos como el clorhidrato de cocaína en medio acuoso para poder ir precipitando la cocaína en sí, hasta llegar a obtener el producto final, que es el sólido blanco que vemos en la foto. Ahora vamos a hablar un poco de la marihuana. Sí. Una de las consultas que están llegando y algunos de los aportes, y algo que mencionaste, y para poder reforzar un poco eso, nosotros consideramos muchas veces le consideramos a la pasta base como crack. Sí, se le llama en la jerga, digamos, callejera, crack también. Y que en realidad conocemos como un proceso previo a la cocaína. Sí, en realidad es cocaína también, pero es una primera extracción que se hace con toda la serie de solventes químicos que conlleva, y que eso queda en el producto de la pasta base, y aparte de la cocaína se está consumiendo restos tóxicos de solventes químicos como queroseno o en todo caso ácido sulfúrico,
amoníaco, que son compuestos muy tóxicos que quedan generalmente en la pasta base. Y eso se está fumando y se está inhalando al par la cocaína. Una denominación más acertada para lo que nosotros consideramos crack sería pasta base. Sí. Porque el crack realmente... El crack generalmente en Estados Unidos se usa mucho eso, porque ahí no pueden llegar con la pasta base, es mucho más el control, digamos, para que llegue una pasta base. Entonces lo que llega ahí son productos terminados, el clorhidrato de cocaína, el polvo blanco ya. Entonces para aumentar el volumen y disminuir el costo, mezclan con otros fármacos y hacen un producto un poco más barato, digamos, y obtienen las piedritas que le llaman crack porque crepita cuando uno va fumando. Hace un sonido, tiene un sonido al fumar. Excelente. Doctor, por último, para proseguir lo que es marihuana. Algunas de las consultas que están en el grupo, en el chat, perdón, dice, la pasta base es la pasta de cocaína previa al refinamiento o a veces el sobrante de este, y el crack básicamente se hace con clorhidrato de cocaína con bicarbonato de sodio y agua o amoníaco. Sí, generalmente. Y también otro aporte, dice, son sustancias que se utilizan para la fabricación de drogas. También dice, la pasta base es la materia prima para la elaboración y el crack es el producto final, la droga en sí. Como aporte también muchas veces nosotros solemos escuchar dentro de los dispositivos de tratamiento que el crack, en este caso que ahora sabemos la pasta base, es el residuo Se le llama residuo, pero en realidad es la primera extracción bruta, digamos, del proceso de extracción. Luego se hacen, se van limpiando, digamos, purificando eso hasta llegar al clorhidrato de cocaína, que es una droga mucho más cara por todo el proceso que lleva a partir de la pasta base, que por todos los químicos que se tiene que utilizar para llegar a eso. Un aporte también acá dice, el consumo de pasta base puede provocar psicosis o pérdida de contacto con la realidad, son similares al crack, pero el crack es de a poco tiempo el efecto. Nosotros, y así en modo de aporte también, vamos a ir desarrollando lo que implica la sustancia, algunos comportamientos, síntomas de las personas usuarias, de acuerdo a qué sustancia consumen. Sí. Por eso la importancia de aprovechar hoy al licenciado químico Ricardo, en poder sacar toda la información posible para lo que va a ser el desarrollo de los demás contenidos. Porque hoy con la composición de la sustancia, imagínense, él está diciendo, en Paraguay se utiliza muchas veces de tránsito, de mula, el tráfico de sustancias. También es importante diferenciar que algunos de los aportes pertenecen a incautaciones que nosotros vamos a utilizarlos dentro de la reducción de la demanda de drogas. Entonces, excelente, doctor, y estamos recibiendo y leyendo aún en el chat, así que para poder ir construyendo nuestra clase de hoy. Así que podemos. Continuamos. Vamos a tocar el tema marihuana ahora. La marihuana pertenece a la familia de las cannabáceas. Es originaria de Asia Central. Es un arbusto de entre 4 a 5 metros de altura. Se cultiva prácticamente en todo el mundo. El nombre científico de la marihuana es Cannabis sativa, identificado por Linneo. Se clasifica en varias subespecies. Los más conocidos son el cannabis indica y el cannabis ruderalis. También se le conoce con nombres comunes o vulgares como pasto, hierba, yuyo, fumo, Juana, Juanita y otros. En cuanto al contenido de cannabinoides, cuanto más árido y más cálido es el clima, más resina exuda como pronta acción contra la pérdida de humedad. O sea, las condiciones climáticas en nuestro país da a que produzca mayor cantidad de contenido de THC, en este caso el psicoactivo, en la planta de marihuana.
La mayor concentración de cannabinoides se encuentra en los cogollos y en las hojas, mientras que la concentración en tallos y semillas son mucho más bajas. La planta contiene aproximadamente 400 metabolitos secundarios y unos 60 cannabinoides dentro del vegetal. En cuanto a las características físicas, el cannabis es una hierba florida anual y dioica. La mayoría de las plantas son dioicas, es decir, las flores masculinas y femeninas están en las plantas diferentes. Si bien también existen plantas monoicas que poseen tanto flores masculinas como femeninas. Por lo general, las plantas masculinas son más altas que las femeninas, pero menos resistentes al clima. Los tallos son erectos y su altura oscila entre 0,2 a 6 metros. Sin embargo, la mayoría de las plantas alcanzan una altura de 1 a 3 metros. La longitud de las ramas, al igual que la altura de las plantas, depende de los factores ambientales, hereditarios, así como los métodos de cultivo que se le da. Acá vemos algunas formas de presentación que recibimos en el laboratorio. Hay veces recibimos marihuana picada, marihuana prensada, el famoso hachís, que es la obtención de la resina a partir del cogollo, el aceite de hachís, que también es un proceso similar de obtención. Sabemos que también la marihuana está dentro de los psicodislépticos, que son alucinógenos. En la figura 1 vemos la forma de recepción, digamos, de muestra en el laboratorio. Hay veces recibimos en forma de ladrillo, famoso ladrillo. Hay veces recibimos en forma de cigarros. Y también extractos de aceite, que es un proceso de extracción que se hace con solventes orgánicos. Y también hachís, que es un proceso de extracción donde se va concentrando el contenido de THC en la muestra. También hoy día hay muchos compuestos químicos sintéticos que hacen un efecto inclusive mucho más potente que el THC, pero que tienen casi similar estructura química del THC. Este es un proceso de extracción, digamos, de concentración de la marihuana. Se empieza primeramente de la planta seca cosechada. Estas plantas son picadas y maceradas en solventes orgánicos. Posteriormente, esos solventes orgánicos se evaporan y se obtiene el extracto crudo, digamos, donde el contenido que a partir de la planta seca, que contiene prácticamente 0,5 a 5% en la planta seca, llegan a obtener inclusive hasta 30-40% de THC en el extracto. Estos tres compuestos químicos, o sea, tenemos tres compuestos químicos principales en la marihuana, que es el THC, que ya hablamos que es el componente psicoactivo del vegetal. El cannabidiol, que es el componente químico no psicoactivo que generalmente hoy se está utilizando para cuestiones de dolencias y en aceites que son preparados a nivel farmacéutico. Otro de los componentes químicos es el cannabinol, que el cannabinol prácticamente se va produciendo a partir de la degradación del THC, porque a medida que va pasando el tiempo se va oxidando, se va degradando el THC y se va formando cannabinol, que no es un componente psicoactivo así tal, pero se va disminuyendo la potencia de la planta en el tiempo. Sí. La producción de marihuana que nosotros solemos, que ingresa al laboratorio, sí, tiene un porcentaje elevado en THC, o si hablamos de los componentes, como usted estuvo mencionando, cannabidiol, ¿en qué proporción se da más eso acá en Paraguay? Ya, en realidad nosotros como laboratorio lo que analizamos es el contenido que es el psicoactivo, que es el que se controla, que es el THC,
lo que medimos generalmente es el contenido de THC, que ronda entre el 2 y el 8% de contenido de THC en vegetal seco. El cannabidiol necesitamos, hoy día no estamos analizando porque no es de interés nuestro, pero que en proporción tiene en el vegetal que generalmente se incauta, tiene un porcentaje mucho más bajo, digamos, muy bajo de contenido de cannabidiol. Más bien como muchas veces yo, inclusive en las redes, pude observar que aparecían publicaciones que decían dentro de poco vamos a empezar a importar mandioca, decían, porque no se utilizaba la marihuana que se produce en el país para un uso medicinal, ¿verdad? Pero muchas veces no se maneja el concepto de esta diferencia que existe entre THC, el componente deseado muchas veces por usuarios de droga, y lo que realmente es el componente que favorece al área medicinal. Sí, en caso de la marihuana medicinal, que se le llama, esas plantas son ya modificadas a nivel genéticamente para que pueda producir una cantidad más baja de THC, que es psicoactivo, y tener una producción más elevada de CBD, CBD, en la muestra, que es a modo se utiliza como medicina. Entonces eso, de repente hay una serie de modificaciones de trabajo que se hace ya a nivel vegetal para poder tener esa cantidad deseada de CBD. Este es el caso que hablamos recién, el cultivo de marihuana en interiores. Generalmente en cuestiones ilícitas, digamos, hacen un cruce de variedades junto con la tecnología, los abonos, los nutrientes, la saturación de CO2, permite que un híbrido pueda producirse mucho más rápido en apenas 2 meses y con cantidades de THC bastante elevados. Así también como hablamos en la marihuana medicinal, es más o menos similar el proceso, pero del revés, porque son semillas ya preparadas para el efecto, para que pueda contener el CBD, el contenido medicinal. Esta presentación traje para mostrarle un poco también que muchos vegetales tienen componentes alucinógenos dentro del vegetal. El ejemplo típico, el floripón que conocemos todos, contiene alcaloides que son alucinógenos. También tenemos la hipomea, que es una planta también, el estramonio. Son compuestos químicos, son vegetales que contienen compuestos químicos, generalmente alcaloides, que son alucinógenos. También traje que no son vegetales, en realidad son del reino Fuji, el hongo, el famoso cucumelo, que generalmente se consume seco, fumando, y otras veces en té, que el componente químico, el alcaloide que contiene ese hongo es la psilocibina, que está controlada por la ley 1340 también. Y que hoy se vende mucho a nivel los muchachos, digamos. También tenemos el peyote, que es un cactus mexicano, que se le llama también, que contiene un componente químico alcaloide que es alucinógeno, que es la mescalina, que también generalmente mucha gente consume a modo de probar otras drogas, digamos. También tenemos un alcaloide que se obtiene a partir de animales, en este caso específicamente se obtiene toxinas del sapo, que es una toxina, un alcaloide que también es alucinógeno, que es la bufotenina, es el compuesto químico que contiene ese animal. También hablé un poco del ácido lisérgico, que es el LSD, que proviene de la ergolina, y la ergolina se obtiene generalmente de cornezuelo de centeno. Entonces, la ergolina es un compuesto natural que se hace semisintéticamente, se produce en el laboratorio para obtener el ácido lisérgico.
También tenemos la morfina, que en algún momento ya se habló también, que es un compuesto derivado del opio. Y en el laboratorio se hacen algunas modificaciones estructurales para potenciar esa morfina y convertirlo a heroína. Los alucinógenos derivados de las anfetaminas, que ya hablamos también, que es el MDMA, el éxtasis que le llaman, o hay muchos compuestos derivados de anfetaminas que son alucinógenos, que hoy día también corren mucho por el mercado ilícito. Generalmente se distribuye en forma de pastilla. También, generalmente también se vende en forma de papel o cartones troquelados, en donde dice ser que venden LSD en esos cartoncitos, pero en realidad lo que nosotros en el laboratorio encontramos es éxtasis en algunos casos. Y vamos terminando un poco hablando también de las nuevas sustancias psicoactivas. Las nuevas sustancias psicoactivas son sustancias con potencial de abuso, puras o en preparados que no son controlados por las convenciones nacionales, de las Naciones Unidas de 1961 y 1971, pero que pueden suponer una amenaza para la salud. Estas nuevas sustancias psicoactivas prácticamente son sustancias sintéticas que se producen en el laboratorio, que tienen un potencial mucho más fuerte que las drogas que ya vimos anteriormente. Bien, haciendo una proyección y desafío institucional de la Dirección Forense Especializada, tenemos un desafío muy grande hoy día de la construcción y equipamiento de laboratorios forense y depósito de evidencia dentro de la institución. Estamos trabajando, Dios quiera que lleguemos a terminar muy pronto. También otro de los desafíos, según la Ley 6007, que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del uso medicinal de las plantas de cannabis y sus derivados, nosotros como ente rector vamos a hacer los análisis de control, digamos, de estos productos de estas plantas que se van a cultivar en el marco de la producción de marihuana medicinal. También está el decreto 2725, por el cual se establece las condiciones generales para la producción de cáñamo industrial, cannabis no psicoactivo, que también el laboratorio es una línea más que va a ir incursionando en él, analizando todas las muestras que provengan de estos lugares. Generalmente la OMS controla, o sea, habla de un porcentaje igual o inferior a 0,5% en planta seca que no es psicoactivo. Entonces, dentro de ese rango sí, se tiene que incluir estos análisis que hagamos. Por último, este es el plantel del laboratorio. Somos 9 profesionales, entre bioquímicos y licenciados químicos. Acá en la foto falta 2 compañeros, pero quería mostrarle el grupo de trabajo que estamos en el laboratorio full trabajando y nada. La referencia de lo que hablé y nada, muchas gracias por la atención y cualquier consulta estamos a las órdenes. Entonces, me permitimos ir leyendo algunas de las consultas y también invito a todos los participantes que tengan dudas y algún tipo de consulta para poder hacerlo ahora por el chat. Tenemos varios, realmente voy a ver si puedo hacer en un orden. Dice, ¿cuál sería una nueva sustancia psicoactiva? Hay sustancias, una nueva sustancia psicoactiva que acá en el país generalmente todavía no corre, pero en Europa se encuentran muchos, son los llamados K2, que es unos sintéticos preparados que tienen similar estructura que la marihuana. Entonces lo que hacen es sprayar, digamos, algún vegetal cualquiera con esa droga y consumen como una marihuana fumando. Pero el potencial es 3, 4, 5 veces más que la marihuana
normal que consumen ellos y es mucho más dañino e inclusive pueden llegar a la muerte de acuerdo a la sobredosis o la cantidad que consumen y la mezcla que hagan entre eso. Doctor, ¿cuánto es un número significativo en THC en la marihuana? O sea, Y como, ¿qué es una marihuana buena dentro del consumo hablando siempre del bien tratamiento? La composición de THC, el componente de THC, no sé, 10, 20. y es muy elevado ya, digamos. Inclusive, como dije, la Organización Mundial de la Salud pone un límite más o menos de hasta 0,5% en plantas secas, la cantidad de THC que no es psicoactivo. A partir de ese valor para arriba, ya es psicoactivo y puede hacer daño. Pero si encontrás un vegetal o un extracto de 30-40% de THC, es mucho más dañino aún. Hay una consulta con respecto al tema, dice, el cannabis de uso industrial, su semilla viene modificada para ese fin. Es cierto que si no se le corta a una cierta altura su THC sube. La semilla que hoy se está importando, estas empresas que van a producir el aceite esencial, son semillas ya adecuadas, digamos, para este fin y que al cultivar en terreno van produciendo más cantidad de CBD que THC, porque ya está preparado dentro del laboratorio y ya están modificados genéticamente para que pueda producir esa cantidad necesaria. Hay una pregunta también que dice, ¿la mateína y la cafeína serían drogas legales? La cafeína está dentro de la droga legal, pero es estimulante que generalmente la gente mezclan con otras drogas ilícitas y hace que potencie el efecto. Hay otra pregunta que dice, ¿la amapola también entra dentro de lo que ustedes lo mencionaron hace rato? En conjunto con... Y la amapola también entra dentro de los alucinógenos, vegetales alucinógenos. Hay una... con respecto a cómo se identifica el cucumelo, porque realmente yo sé que muchas personas no identifican el cucumelo. Y realmente es medio complejo porque no es mi área, pero una persona que está en el tema fácilmente conoce la diferenciación entre una droga que le llaman cucumelo, que contiene la droga que es alucinógeno. Ellos que están en el tema conocen muy rápidamente, ven cuál es y cuál no. Excelente. Consultas. La información es que nosotros, o sea, respondiendo a una de las consultas aquí, el compañero nos va a dejar su presentación. Sí, si es que sí. Inclusive voy a pasarte algunos artículos que conseguí también para poder dejarte y que puedan tener acceso a él la gente. Después, con respecto al vapeador, ¿dónde ingresaría? Si hablamos de sustancia de vapeador, ¿dónde ingresaría? Dice una participante. Y generalmente el vapeador generalmente utilizan en donde, por ejemplo, un ejemplo que pueden hacer tranquilamente, mucha gente hace, obtienen el extracto de la marihuana, por ejemplo, entonces usan ese extracto en su cigarrillo electrónico, en el vape, y van fumando. Porque generalmente para vapear tengo entendido que se utiliza esencias, digamos, pero en vez de esa esencia o mezclado con esa esencia, utilizan el extracto de marihuana. Entonces, ¿sabes si es que da un efecto secundario? La esencia tal vez, si hablamos de un componente THC que puede ingresar dentro de un vapeador. Y claro, es como fumar la marihuana en sí, porque es un extracto inclusive con contenido mucho más elevado de THC, porque el extracto es básicamente para concentrar el THC en sí. Entonces,
hace un efecto similar porque está fumando como si fuera que está fumando la marihuana concentrada. Bueno, si es que, queridos participantes, si es que tienen alguna duda adicional que podamos hacerle al profesional. Dice la Selvia es una droga. Dice que fumar tiene efectos psicotrópicos. ¿Cuál? La Selvia, dice, no sé si fue un error de escritura o si es que se refiere a algo específico. Savia o salvia, no sé. Salvia, perdón, salvia es una droga psicotrópica. Y habría que ver el componente químico que tiene ese vegetal. Habría que ver. Desconozco. Una última duda. Para fijar la idea, dice, el primer derivado es, y el segundo es, uno pasta base y luego el crack. Con respecto a lo que la diferenciación de Y si la pasta base es la primera reacción, el crack ya es del producto terminado, de la cocaína clorhidrato, el polvo blanco. A partir de ahí vuelven a mezclar con otro y hacen eso. Dice, si la institución dará asesoramiento para la plantación de cannabis medicinal. Como pregunta, dice. Asesoramiento, y hoy día no. Bien, doctor, agradezco bastante. Gracias a todos por la atención. Queridos participantes, agradecemos mucho al compañero que le pedimos el soporte para poder introducirnos lo que va a ser el área de tratamiento. Acuérdense que hasta el martes pasado estuvimos cerrando lo que es el módulo 1 de prevención y en adelante con la presentación, con la ponencia del profesional, vamos a iniciar lo que es el tratamiento. La idea es poder iniciar, como lo hicimos hoy, con la composición, qué se sabe de componentes, qué estructura tiene la marihuana, cuál es la marihuana. Si hablamos de marihuana y consumo, vincularlo con THC, de dónde viene el crack, qué composición tiene el crack, porque en adelante la idea es presentar qué es el tratamiento, quiénes necesitan el tratamiento, las modalidades de tratamiento, que yo sé que muchas personas que están dentro de este curso introductorio están trabajando dentro de diferentes organizaciones en el área de tratamiento. Entonces, ¿qué caracteriza a ese centro en específico si hablamos de una comunidad terapéutica, si hablamos de una residencial, si es que hablamos de un centro día, si hablamos de un tratamiento ambulatorio? También saber cuál es el perfil que tiene que tener una persona usuaria de alcohol y otras drogas para poder ingresar a ese tipo de tratamiento, a esa modalidad. Porque muchas veces sucede que una familia que identificó a su hijo que consume algún tipo de sustancia, lo primero que desea es internarle a su hijo. Entonces, ¿dónde tenemos ese centro de internación? ¿Realmente correspondería internarle a esa persona usuaria? ¿Cómo se hace la clasificación? Si es que yo tengo en cuenta qué consumió para decir dónde debe de ir o qué tipo de tratamiento tiene que recibir. Todas estas dudas que yo estoy lanzando así como lluvia de ideas, nosotros vamos a abordarlo en los módulos posteriores de tratamiento. Poder presentar lo que implica un tamizaje, que yo sé que muchos ya manejan y para otros es un término nuevo, que sería una forma de evaluar al usuario. Acuérdense que cada persona es diferente, un organismo diferente funciona y tiene un efecto diferente.
ante sustancias. También vamos a hablar de lo que implica una evaluación para poder identificar el centro o la modalidad de tratamiento más oportuna para esa persona usuaria. En los grupos de autoayuda también estamos organizando, incorporar dentro de esta línea de presentaciones lo que implica narcóticos anónimos y también los grupos de autoayuda de alcohólicos anónimos. Entonces la idea es poder brindarle a todos ustedes un escenario en donde podamos tener opciones, podamos tener información con respecto al tema de tratamiento y por sobre todo evidencia. Así que yo les agradezco a todos. Terminamos un poco antes nuestra sesión del día. Voy a mirar un poco si hay algunas dudas todavía en el chat. Sí, aquí dice, sería importante conocer los instrumentos de evaluación diagnóstico. Nosotros vamos a tratar de hacer la presentación de esos instrumentos y también mencionar, hay que formarse. La denominación que tiene nuestro curso y está pensado a dar conocimiento a todas aquellas personas que están en la lucha ante esta enfermedad, si hablamos dentro de la línea de tratamiento, lo que implica los trastornos por uso de sustancias. La idea del curso introductorio es poder dar información y referenciación de la situación por la que estamos pasando a nivel país, de los centros que están trabajando. Yo recuerdo que hace 3 clases atrás aproximadamente surgieron dudas en el chat sobre cuáles serían los centros habilitados, cuáles son los centros que no están habilitados, en quién realmente hace ese censo y dónde se cargan los datos de los centros disponibles, además del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de las Adicciones, que sabemos que a nivel país tenemos. Entonces, la idea es poder brindar conocimiento a todos los participantes sobre esa línea y mencionar de que hay que formarse, lo que implica tratar a personas usuarias de drogas con un curso introductorio serviría de base para poder informarnos, inscribirnos, asistir a talleres, a cursos, diplomados y demás, porque es algo muy complejo. Dentro de lo que implica el curso introductorio, nosotros vamos a brindar la información necesaria, como por ejemplo lo que estuvo escribiendo ahí la compañera de los instrumentos. Y si en algún momento uno quiere profundizar sus conocimientos, porque hay muchos centros que están trabajando ahora mismo y les comento que son centros que hace 15 años, 20 años están brindando ese servicio. Tienen mucha experiencia, muchísima experiencia. Entonces, dar la posibilidad a esas personas para que puedan formarse dentro de la evidencia que implica tratar a personas usuarias y seguir ayudando con evidencia científica. Entonces, estoy leyendo un poquito más el chat para poder... Los agradecimientos para el doctor que tenés mucho, doctor, te están agradeciendo mucho por... también vamos a hablar del directorio y de qué año es de los centros. Los materiales vamos a publicarlos en el grupo. Yes. Queridos compañeros, muchas gracias por estar allí. Cualquier cosita vamos a estar nosotros comunicándonos por el grupo de WhatsApp. Yo sé que nos tienen ya identificados ahí, así que pueden escribirnos también de forma privada, aparte del grupo, entonces, para poder brindar información a todos. Así que sin más, cerramos por hoy nuestra sesión y que tengan un buen resto de jornada. Hasta pronto.